Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, estamos con don Pío Moa aquí en Radio Ya. Hoy hablando del destino de los protagonistas que hicieron la transición. Pero antes tenemos un editorial. Don Pío, muy buenas tardes. Sí, Lo primero. hola, buenas tardes. Bueno, también recordarán que don Pío Moa acaba de sacar un libro de editorial Actas. Sí, vamos a hablar un poco de él. Pues entonces no adelantemos acontecimientos. Sí. Un libro que ya está prácticamente en todos los o está distribuyéndose en grandes superficies y también a través de la editorial Actas de la página web es una manera fácil de conseguir este libro. Bueno, y seguimos también con la campaña de 300 por 10, que bueno, va tirando no muy rápidamente, pero algo va tirando. Pero va generando más interés. Y la cuenta, voy a leerla, es del banco BBVA, BBVA ES 09 0182 1364 3302 0154 y 3346. Esta es la cuenta de Taller de Ideas. Taller de Ideas siglo XXI. Del BBVA. Yo la voy a repetir muy rápidamente. Yo creo que ya nuestros clientes han cogido. Sí. Es ES09 0182 1364 3302 0154 3346. Bueno, pues todos estamos en esa campaña de 300 por 10. 300 por 10. A ver si lo conseguimos. A ver si lo conseguimos. Ya esta semana ha habido gente que ha llamado a la emisora, que ha preguntado. Sí. Bueno, sobre el libro, ¿por qué el Frente Popular perdió la guerra? Pues claro, este año se han cumplido 80 años desde el final de la Guerra Civil y a pesar de lo muchísimo que se ha escrito sobre ella, sigue sin ser asimilada por la sociedad. No solo sin ser asimilada, sino que está distorsionando constantemente la política actual, ¿no? Creando situaciones que nos llevan a algo parecido al Frente Popular. Entonces conviene que todo el mundo sepa lo que fue, porque uno de los grandes defectos de la transición y hasta ahora de la democracia, pues ha sido la falsificación de la historia, el olvido de lo que fue realmente aquello y por qué se hizo la guerra. Bueno, pues con este libro quiero terminar con la cuestión y abrir un nuevo debate que debería girar sobre la naturaleza y la realidad histórica del franquismo, qué fue y a qué se debió y en qué consistió. Naturalmente, un libro sobre la guerra civil debería historiar la acción de los dos bandos, pero en este he querido ceñirme a uno de ellos, en parte por razones de economía. Al examinar la evolución de un bando, y al analizar las razones de su derrota o de su victoria, en este caso de su derrota, pues queda implícita de paso las razones por las que triunfó el bando contrario. Por supuesto, puede escribirse un libro sobre las razones por las que vencieron los nacionales, que a su vez aclararía por qué perdieron los otros. En definitiva, cogiendo uno, ya entendemos el conjunto. Para asimilar la guerra y evitar que siga distorsionando la política actual, es preciso responder a cuestiones esenciales, como, por ejemplo, ¿cuándo terminó la República?, que ciertamente no fue en 1939, sino bastante antes. La terminología habitual habla de republicanos en la guerra, cuando esos republicanos, llamados republicanos, pues fueron los destructores de la República, de la legalidad republicana. Insistir en el término republicanos como si continuase en la Segunda República es ya una desvirtuación radical que oscurece el sentido y el significado de la guerra. Hasta la impresión de que los otros eran monárquicos, y eso no, tampoco fue así. Fue una cosa muy distinta. Otra cuestión clave es la clarificación de la composición del Frente Popular, de sus partidos.
Esto es necesario saber qué significaban juntos y por separado. La enorme bibliografía sobre la guerra civil pues apenas presta atención a este aspecto, ¿no? Sigue hablando de republicanos, entre otras cosas, como si todos fueran más o menos iguales y además republicanos, ¿no? Por eso he dedicado la cuarta parte del libro a clarificar las ideologías de cada partido. Esto casi nunca se hace en los libros de historia. O sea, se nos dice, por ejemplo, que la CNT era anarcosindicalista, pero si no se explica con amplitud, alguna amplitud por lo menos, en qué consistía el anarquismo, pues nos quedamos con una visión muy borrosa, muy borrosa. Lo mismo cuando se trata de los comunistas, los separatistas y los demás partidos, ¿no? Sin clarificar esta cuestión, pues inevitablemente el relato queda oscurecido y se forma una especie de oscuridad de noche en la que todos los gatos son pardos, que es con lo que han jugado muchos pseudohistoriadores, ¿no? Otro asunto, casi siempre oscurecido, es el de las condiciones con las que el Frente Popular habría podido ganar la guerra. Si preguntamos por qué la perdió es porque pensamos que podría haberla ganado, ¿no? Tenían enfrente a un estratega de la categoría de Franco y le habría sido muy difícil, pero en todo caso podría haber condiciones en que la ganaran. Por ejemplo, su superioridad material era tan enorme al empezar el conflicto que casi parece obvio que tenían que haberlo ganado muy poco tiempo, ¿no? Es lo que decía Prieto. O sea, es absurdo esta gente que se ha sublevado. Van a perder por narices, ¿no? Bueno, sin embargo, no fue así. Y esto debe explicarse también con claridad. Y debe explicarse por qué consiguió el Frente Popular luego resistir, incluso cuando se habían cambiado las tornas y los más fuertes eran los nacionales, que esto ocurrió a partir de la pérdida del norte, ¿no? Y por qué el Frente Popular terminó en una guerra civil entre sus propias fuerzas. Es preciso entender estas cosas y entender la gran diferencia cualitativa entre las intervenciones germano-italianas y la soviética. Porque, por ejemplo, en el aspecto de las armas, pues las armas obtenidas por unos y otros fueron muy parecidas en números redondos, ¿no? Hubo una diferencia, en cambio, cualitativa, una diferencia política esencial. Por ejemplo, es preciso recordar, entre otras cosas, que muchas veces no se hace, que por entonces Hitler no había cometido ningún genocidio, mientras que Stalin sí. Es una diferencia importante. Hay otras muchas, ¿no? Lo trato en el libro. Uno debe plantearse también cuáles habrían sido las consecuencias históricas de un triunfo del Frente Popular. Pues, unas consecuencias que habrían afectado a toda Europa y entre ellas, pues, habría estado entre esas consecuencias. El libro se titula ¿Por qué perdió el Frente Popular? Causas y consecuencias históricas. Causas y consecuencias históricas. Pues entre esas consecuencias habría estado la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, con lo que habría quedado arrasada. Y además después se habría probablemente impuesto un régimen parecido al de la República o una monarquía parecida a la que porque la monarquía se liquidó ella misma, se suicidó. Que eso es una cosa que muchas veces no queda claro y además incluso hablamos del Frente Popular y lo llamamos los republicanos, ¿no? Sí, eso es un error que una cometemos, falsificación que además distorsiona ya la historia ya de antemano, ¿no? Parece que son los mismos de la Segunda República y no son los mismos, son los que la destruyeron, ¿no? Ya en el 34 con la insurrección y después en el 36 falsificando las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la destruyen ellos y luego son ellos los nostálgicos de la Segunda República que ellos mismos destruyeron. Sí, no, esto es demencial. O sea, uno analiza las cosas con cierta frialdad y ve que todo esto es demencial. Claro. Bueno, importa también entender las consecuencias históricas, por ejemplo, del envío del oro a Moscú. Este envío del oro fue la medida estratégica fundamental del Frente Popular. Y quienes tomaron la decisión, ¿y por qué? Pues sobre todo esto se ha mentido muchísimo. Generalmente se trata el tema del oro pues en términos legalistas o técnicos, sobre si fue legal o no, sobre si las armas fueron cobradas a un precio excesivo o no, sobre si quedó oro sin consumir en manos de los soviéticos o no, etcétera. Todas estas cuestiones son importantes. Son importantes, pero pierden importancia si no se les ve en su contexto mucho más amplio, las consecuencias generales históricas de aquel envío, que a menudo se quedan sin examinar. Todo se pierde en aspectos de detalle, por así decirlo.
También que debe quedar lo más explicitado posible, pues, el papel de los diversos protagonistas. Así, en las historias corrientes, pues se les alude en relación con hechos concretos. Por ejemplo, se dice, fulano era anarquista e hizo tal cosa. Pero el lector se queda con una idea vaga de lo que era el anarquismo, de quién era el fulano en cuestión y más o menos de por qué obró de la manera como obró. Y todo esto lo trato de explicar en el libro. El libro precisamente lo he dividido en 4 partes. Y la verdad es que se puede empezar por cualquiera de ellas, ¿eh? El lector puede empezar cualquiera de ellas y entendería las cosas igual. Así no hay que seguir el orden del libro, sino cualquiera de las 4 partes. No necesariamente. Se puede seguir, por supuesto, pero... La primera parte, pues, trata de la evolución político-militar del Frente Popular, de los problemas que tuvo que superar, o afrontar, mejor o peor, de sus etapas, las etapas en el curso de la guerra, porque cambiaron mucho las circunstancias según pasaba el tiempo, de la rivalidad entre unos partidos y otros, y sobre todo es importante entender la política comunista, porque era la más inteligente de todas, por no decir la única inteligente, ¿no? Los comunistas eran los únicos que tenían una estrategia política y militar verdadera, una estrategia general. Los otros simplemente trataban de subsistir como fuera, ¿no? Y por eso los comunistas se fueron imponiendo sobre todos los demás, aunque como sabemos no llegaron a dominarlos del todo, y por eso la guerra terminó en una guerra civil entre ellos mismos. Pero ya Negrín advertía que más tarde llegaría el momento de ajustar cuentas a sus aliados, que obstaculizaban las cosas sin dar solución. Claro que la solución que daban los comunistas al final era un régimen parecido al soviético. Pero la segunda parte del libro consiste en una serie de pequeñas biografías, o semblanzas más bien, de los protagonistas, empezando por Azaña, porque Azaña había empezado su carrera tratando de gobernar a las masas de izquierda y sindicalistas, ¿no? Y él creía que podía gobernarlas desde lo que llamaba la inteligencia republicana, pero en realidad fue arrastrado él y la supuesta inteligencia, que él mismo demuestra que no existía, pues fue arrastrado por ellas, por las masas, ¿no? Por otros partidos, en particular los comunistas, ¿no? Tengo otra parte de ellas, estas biografías de esta sección, está dedicada, por ejemplo, a las 3 damas de la Revolución, Margarita Nelken, la Pasionaria, y Federica Montseny, que también es muy instructivo conocerlas, ¿no? Y así a otros, a los dirigentes militares, a los dirigentes comunistas, anarquistas, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablando de Azaña, hace ya años que casi nadie lo presenta como una especie de santo laico y estadista genial, pero esto se hizo mucho a partir de la transición. Yo que sé, Marichal, Juliá, Preston y tantos otros pintan a Azaña como un gran estadista, ¿no? Sí. Y todavía hoy incluso lo plantea casi así, no tanto, pues Rocadarea, cosa que sorprende muchísimo, ¿no? Porque revela una falta de análisis considerable, ¿no? La tercera parte del libro se ocupa de las grandes cuestiones que se debatían en la guerra, que se debatían a tiros, claro. Una de las más importantes era la de la legitimidad política de cada bando. Y digo, es incluso la más importante porque si consideramos el Frente Popular legítimo, como democrático o representante de los intereses populares, pues entonces sus acciones, aunque fueran a menudo atroces o criminales, pues tendríamos que excusarlas. Excusarlas como excesos o errores causados por la necesidad de defenderse de una agresión ilegítima de los enemigos del pueblo y de la libertad, como generalmente se les pinta. Es más, a la inversa, los aciertos de los sublevados pues constituirían astucias y vilezas que aumentaban precisamente su culpa y su ilegitimidad. Y por cierto que es así como se viene presentando, por una enorme bibliografía increíble, ¿no? En esta universidad tan lamentable que tenemos, una universidad que es perfectamente capaz de aceptar y de adaptarse a la ley de memoria histórica, que es una ley
contraria a las libertades, es una ley totalitaria y que llevo denunciándola desde hace ya muchos años, desde que salió, casi en solitario muchas veces, y en cambio esa ley ha subsistido gracias al PP, y actualmente menos mal que Vox está planteando una lucha contra ella. Una lucha contra ella, menos mal, ¿no? Bueno, pues hay otras grandes cuestiones que trato en el libro, como la del terror de retaguardia en los dos bandos, la intervención exterior, la cultura. Todas estas son cuestiones importantísimas para entender lo que fue la guerra, ¿no? Y la cuarta parte, como ya dije, pues expone los rasgos generales de las ideologías en cuestión, porque no debe olvidarse que se trató de una guerra ideológica. Una guerra profundamente ideológica, que es como iba a ser también la Segunda Guerra Mundial, que vendría casi a continuación, aunque hay diferencias muy importantes entre las ideologías en pugna en España y en Europa. Pero las que estuvieron en pugna en Europa estuvieron también dentro de España. Dentro de España. Y conocer un poco su visión del mundo, la visión del mundo de cada una, sus objetivos más generales, y porque eso es fundamental. Si no, la historia se convierte en un galimatías, que es, por desgracia, lo que viene siendo desde hace muchos años la mayor parte de las historias sobre la guerra civil y el franquismo, por cierto. Fíjese, don Pío, cuando en España cuando nos cuentan que la guerra civil española fue un preludio de la Segunda Guerra Mundial, es falso o en parte es falso y en parte no. Bueno, mientras aquí se mataron algunos, luego hubo el pacto Ribbentrop-Molotov, por ejemplo. Sí, no, hubo, en la guerra mundial hubo tres grandes ideologías, que fueron el comunismo soviético, el liberalismo anglosajón y el nazismo alemán. Dejamos un poco aparte el fascismo italiano, porque desde luego no cometió los crímenes de los otros, ¿no? Pero en España pues intervinieron todos, pero el fascismo tuvo muy poca importancia. Aparentemente sí, a partir de cierta retórica, pero en realidad el franquismo no era falangista ni era fascista, era un régimen sobre todo católico. En segundo lugar, aquí pues se intervenían ideologías que en Europa pintaban poco. El anarquismo fue importante en la guerra civil. En Europa el anarquismo prácticamente había tenido su importancia a principios de siglo, pero para entonces ya no. Aquí intervino también el carlismo, el tradicionalismo, que en Europa era desconocido, no era una cosa aparte. Pero en conjunto fue una guerra ideológica, y la guerra mundial también fue una guerra ideológica. Y aunque aquí intervinieron más ideologías, las que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial intervinieron también aquí, de una manera u otra. Pues vamos al tema que nos ocupa hoy, el destino de los protagonistas de la transición. Sí, vamos a empezar terminando un poco lo del otro día, que quedó un poco a medias, ¿no? O sea, estábamos hablando de Carrillo, que Carrillo pues debió de confiar en una rápida descomposición del régimen después de la muerte de Franco, y hacia febrero de 1976 entró clandestinamente en España, mientras la oposición empujaba todo lo que podía hacia la ruptura. El resto de la oposición, por supuesto, Carrillo el primero, ¿no? Y nuevamente fue en balde. La realidad, pues, estaba alejando las esperanzas aquellas, ¿no? Digo, un golpe, por ejemplo, al estilo de Portugal, o un cambio parecido, ¿no? El Carrillo tenía detrás de sí un historial muy largo de reveses, de derrotas. El declive revolucionario portugués y la promoción del PSOE pues le hicieron ver definitivamente que solo si hacía creíble su moderación, solo si hacía creíble cierto distanciamiento de la Unión Soviética, podría contar con cierto protagonismo. Y contra eso, claro, pues pesaban su vinculación inocultable con los países comunistas, el recuerdo aún vivo del historial del Partido Comunista y de él mismo, la desconfianza ante sus tradicionales cambios de táctica. El comunismo siempre ha sido muy hábil cambiando de táctica cuando le parecía conveniente, pero siempre dentro de un objetivo básico, ¿no? Por otra parte, el Partido Comunista era más fuerte que el resto de la oposición junta, y tenía una capacidad de movilización, de huelgas y manifestaciones bastante importante. No decisiva ni masiva, pero importante, ¿no? Por eso la actitud franquista oscilaba entre rechazarlo
como el enemigo implacable de siempre, o admitirlo con vistas a domesticarlo. O sea, ya Juan Carlos había dado algunos pasos en ese sentido. En esos dilemas tendría que desenvolverse Carrillo, hombre, por lo demás, muy vanidoso, como indica su gusto por citar a los personajes importantes con los que se ha tratado, ¿no? Rodeado, sí. Sí, y así fue. La realidad es que temió quedarse al margen del cambio democrático y aceptó todo lo que se... Bueno, la bandera, monarquía, lo que se hizo falta. Bueno, luego tenemos a Felipe González. Tuvo un papel muy escaso en la reforma. Solo tomó vuelo durante la segunda etapa de la transición, ya en 1977, por lo que antes nadie podía suponer el papel tan importante que iba a desempeñar en la política española, pero posterior, ¿no? Ni había seguridad de que, aun con todas las ayudas y ventajas que recibía, porque las recibía de manera masiva entonces, pues aun con todo eso lograse desplazar al Partido Comunista como la fuerza clave de la izquierda. Felipe González era de familia sevillana, económicamente desahogada. González tenía entonces 35 años y pertenecía, estamos hablando del 76, 77, ¿no? Y pertenecía, por tanto, a la generación del rey. Su vida anterior, una vida un tanto anodina y previsible, pues había sido la de un estudiante mediano que había hecho la milicia universitaria, había suspendido unas oposiciones al letrado del sindicato oficial, sindicato vertical, franquista, y se había colocado como abogado laboralista. Al terminar los estudios de Derecho en 1975, pues pasó una temporada en la Universidad Católica de Lovaina, con una beca del episcopado alemán, que le consiguió un conocido de la Juventud Obrera Católica, de la JOC. O sea, venía de ese entorno, ¿no? Durante ese tiempo él estuvo próximo a organizaciones religiosas en vías de radicalizarse, porque no olvidemos que después del Vaticano II la radicalización en las organizaciones católicas fue tremenda, ¿no? Y ya por entonces contactó con algunos socialistas y optó por asociarse a ellos, vamos a decir, ¿no? Esta elección por el PSOE no dejaba de ser coherente con su trayectoria anterior, porque aquellos socialistas eran poco más que una tertulia de amigos, sin mayor peligro ni compromiso político, igual que él mismo, ¿no? Aunque después se le fabricó una biografía universitaria más animada y antifranquista, la verdad es que casi nadie le recordaba en esa faceta, ¿no? ¿Quién es este? Sí, claro, pensar. Claro. Hacia 1976, González hablaba con más extremismo que Carrillo, mucho más extremista, ¿no? O sea, por carácter tenía poco en común con Carrillo, ¿no? Y mucho en cambio con Suárez y con el rey. Como estos tenía más de listo que de inteligente, con un fondo intelectual limitado y maleable, era simpático y de buen trato, ambicioso, diestro en la maniobra, tenía convicciones muy flexibles. Era, a pesar de que hablaba de autodeterminación, hablaba de economía autogestionaria y borradas por el estilo, ¿no? Pero todo el mundo sabía que esto no era serio, que lo hacía un poco para debilitar al PC simplemente, ¿no? Era un pragmático a un nivel no muy elevado y no parecía albergar dudas sobre su capacidad de escalar los puestos más altos, porque además esta gente se consideraba capaz de gobernar España con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Sí. De hecho, él sabría aprovechar sin miramientos toda aquella situación, ¿no? Partiendo literalmente de la nada, porque eso era prácticamente la nada entonces, ¿no? Esta era la magnífica ocasión que le brindaba el destino y el cúmulo de ayudas que le llovían de todas direcciones, sin ningún esfuerzo de su parte, ¿no? Era la atención privilegiada de los medios, donativos y dádivas muy variadas, incluso de los sectores más de extrema derecha alemanes, ¿no? Una policía muy comprensiva con su partido y también infiltrada en su partido, claro. Un ejemplo de esa infiltración a alto nivel, pues referida a Asturias, pues la aclaró una vez Gómez Fouz, un autor asturiano, en su libro Clandestinos, de 1999. Entre otros, uno de los máximos dirigentes de la UGT,
que durante años, ya en la democracia, se le llamaba el amo de Asturias, pues había sido confidente de la policía franquista. Estas cosas hay que conocerlas. Que si no, no... No. Bueno, por otra parte, también, a pesar de su radicalismo potencialmente peligroso, nadie quería tomarlo en serio, como digo, y tampoco interesaba a nadie recordar el historial del PSOE, lo cual aumentaba su margen de maniobra y le permitiría presentarse como un dechado de demócrata y de honradez a su partido, ¿no? Son casos de una desvergüenza total, sí, ¿no? Pero oportunistas. Sí. O sea, es la tradición del doctor que tenemos ahora, ¿no? Desde sus años de socialismo sevillano, pues Felipe González conocía a Alfonso Guerra. Hay que reconocer que dentro del personal socialista de la época, Felipe González era un poco mejor que los demás, ¿eh? Bueno, pues con Alfonso Guerra formó un tándem político inseparable durante muchos años, luego se pelearon, y Guerra venía a ser la mano derecha, casi el alter ego de González. Era mucho menos simpático, a menudo arisco y provocador, y entronca más bien con la figura tradicional del pícaro, semiculto e insolente, que cultivaba una moralina simple, siempre dentro de la artimaña y la apariencia, ¿no? Se hacía el culto y cosas así, ¿no? La lista de sus faenas, las faenas de Guerra, que a veces es cómica, pues es larga, y muchas de ellas han salido en la prensa. Por ejemplo, cortar el micrófono o dejar encerrado en el ascensor a uno u otro de sus opositores dentro del partido, como Tierno Galván, por ahí. O hacer circular rumores injuriosos. Por ejemplo, en Suresnes tildaba a Pablo Castellano de judío y sionista y de socialdemócrata vendido a los alemanes. Yo lo decía con toda la... Tenemos una memoria tan vaga. Es tremendo. Y lo cual no impedía a él ni a González recibir fondos de origen alemán, de origen incluso de la extrema derecha, de Flick. Hemos hablado ya en otra ocasión del caso Flick, ¿no? Mr. Convoluto. Sí. No, eso era otra cosa. El Flick estaba relacionado con la extrema derecha procedente del nazismo y había ayudado. Entonces Carrillo cuenta como le preguntó, bueno, vamos a ver usted, ¿de dónde? Le preguntó a von Brauchitsch, que era el encargado, dice, usted es hijo del von Brauchitsch, que fue jefe del Estado Mayor de Hitler, ¿no? Y Flick fue condenado en Nuremberg como criminal de guerra. Entonces, ¿cómo es que ustedes ayudan a un partido de izquierdas? Y dice el Brauchitsch, no, se trataba de impedir cortar el paso al Partido Comunista. Y la mejor manera era apoyar al PSOE. Para apoyar al PSOE, sí. Bueno, estas cosas son así. Lo de Mr. Convoluto eran las comisiones del AVE. Eso es, era distinto, ¿no? Debió de ser también Guerra quien ideó tretas como el empleo de los fondos recibidos del sindicato alemán para simular cuotas de afiliados inexistentes, o las fotografías de pintadas en un garaje para impresionar a los suministradores de ayuda exterior. Esto lo cuenta Pablo Castellano. O sea, para impresionar a los que les daban dinero, a los alemanes sobre todo, pues les mandaban a gente haciendo pintadas ahí que parecía que estaban llenando Andalucía y lo hacían en un garaje. Bueno, durante el año 76 González pues vacilaba entre... Es muy importante conocer la historia del PSOE, porque es el que está haciendo todo el daño que está haciendo ahora a todo, ¿no? Bueno, pues González vacilaba entre exigir la legalización de todos los partidos, es decir, también del PC, o aprovechar la oportunidad que se le ofrecía de ganar un tiempo precioso aceptando ser legalizado antes que los comunistas. Decía, bueno, nosotros no tenemos compromiso con ningún partido. Con ninguno, claro. O sea, si a nosotros nos legalizan, ellos no, bueno, ya se les legalizarán más tarde cuando no... Que no tenían ninguna pega, vamos. No. De vez en cuando decía que todos, pero a continuación decía, bueno, nosotros tampoco. Vamos a pedir mucho por lo demás. Claro. Bueno, de los líderes separatistas, pues el más relevante era el catalán Jordi Pujol. El separatismo había perdido su influencia popular desde la guerra civil.
cuando la Esquerra, en una alianza conflictiva con el anarquismo y el comunismo, pues, y bajo la presidencia Companys, pues había impuesto en Cataluña un régimen de terror muy sanguinario y muy expoliador, ¿no? Pujol, de joven, se sintió llamado a resucitar el que llamaba sentimiento magnánimo, esto es, el sentimiento separatista. En 1960, él y algunos más aprovecharon la perspectiva de una visita de Franco a Barcelona para organizar un escándalo en el Palau de la Música Catalana, donde se celebraba un homenaje al poeta Joan Maragall, con motivo de su centenario, ¿no? Bueno, pues hubo gritos y reparto de un panfleto escrito por Pujol afirmando que la falta de libertad es absoluta, decía, y que Franco, además de opresor, es corruptor, achacando el escaso sentimiento separatista de los catalanes a la supuesta corrupción extendida por el régimen sobre todo el pueblo. Pujol, el principal organizador de la protesta, por cierto que hay muchos vídeos de cómo era acogido Franco en Barcelona por el pueblo, ¿no? Es algo espectacular, ¿no? Bueno, Pujol no asistió al Palau, pero fue declarado, fue delatado por otros y fue arrestado, ¿no? Según su informe, fue seriamente torturado hasta confesar la existencia de un cómplice y recibió 7 años de condena tras recitar en el juicio una proclama separatista. Liberado a los 2 años, fue uno de los contados separatistas, encarcelados desde los años 40. Esto era pura ficción. Sí, se inventó. Bueno, pues en 1976 Pujol tenía 46 años, era de familia acomodada, se había formado hasta los 15 en el colegio alemán, un colegio nazi por entonces, y lo que considera un acierto para mi formación. Sí, aprendió mucho. Sí, por su excelente pedagogía y, según él, neutralidad política. O sea, un colegio nazi era políticamente neutral, ¿no? Claro, damos el año 46. Bueno, fue buen estudiante y de espíritu religioso, católico. No hay que olvidar que tanto en la UCD como en el separatismo vasco y el separatismo catalán se impuso la doctrina democristiana. Esto explica muchas cosas. Sí. Las enormes concesiones que se hicieron entonces a los separatistas, ¿no? Viendo que tenía poco eco en el pueblo catalán, pues enfocó su separatismo por la vía financiera, como el principal impulsor de banca catalana, sobre que la pesarían luego cargos de corrupción. Recordémoslo, que se libró de ir a la cárcel, pues movilizando todo lo que pudo al separatismo contra la... Sí, ahí, claro, ahí confundiendo lo mío con lo nuestro, sí, con lo de todos, ¿no? No, y González cedió, como sí. González no era muy diferente de él, ¿no? Sí. Curiosamente, en sus memorias, Pujol no menciona a Andreu Abelló. Este es un personaje interesante. Este Andreu Abelló tuvo un papel muy notable en el separatismo y en el propio banco de Pujol. Abelló había huido a México después de la guerra y compartió con Indalecio Prieto el tesoro del yate Vita, que fue llevado allí por órdenes de Negrín y compuesto por una inmensa suma de bienes privados y públicos, artísticos, etcétera, ¿no?, que habían sido expoliados por el Frente Popular. Bueno, pues Prieto, de acuerdo con el corrupto presidente mexicano Cárdenas, se lo apropió, robándoselo a su vez a Negrín, lo que originó una reveladora correspondencia entre los dos jefes socialistas, ¿no? En 1900, hemos hablado de esto, pero hay que repetirlo, sí, claro, hasta que la gente lo asimile. Sí. En 1949, Abelló pasó a Tánger con fondos suficientes para fundar un banco. Y en 1964 volvió a España, sin problemas, apareció como consejero de banca catalana. Hacia el final del franquismo, entró en la Asamblea de Cataluña, que era impulsada por los comunistas, y derivó hacia el socialismo, probablemente con la idea de darle un sesgo pro-separatista, que es lo que ha tenido desde entonces el socialismo allí, ¿no? Y a su vez Pujol fundó en 1974 el partido Convergencia Democrática de Cataluña, de carácter democristiano, como decimos, ¿no? Bueno, Pujol mantenía contacto con Tarradellas, que era el jefe de un fantasmal gobierno catalán en el exilio. Tarradellas
había sido un bastante energúmeno durante la guerra, pero en el exilio había reflexionado, fue de los pocos exiliados que reflexionaron, ¿no?, hasta declarar su intención de respetar lo que Franco hubiera hecho de bueno por Cataluña, que ciertamente no era poco. Su moderación había de provocar desacuerdos de fondo con un Pujol que era mucho más extremista. De ellas ya advirtió que Pujol era peligrosísimo, ¿no? Lo avisó y es verdad que se llevaba muy mal cuando él regresa del exilio. Denunció aquello de los países catalans y todo aquello como una tontería. Bueno, pues ya en la democracia Pujol tendría serios problemas con la corrupción en Banca Catalana. Trato con jueces corruptos, etcétera, que abundaban allí, como no solo allí, ¿no? En cuanto al separatismo vasco, el PNV, pues aparecía como una alternativa civilizada a la ETA y también dispuso de ventajas sustanciales. Bueno, la UCD incluso le regaló más de 150 millones de pesetas, que ellos dijeron que era como un adelanto a cuenta de lo que se les debía. No sé qué se les debía, pero esta gente... El PNV se traicionó incluso a sí mismo. Sí, la clave del separatismo vasco, como la del catalán, era un racismo extremo que quedó en sordina después de la Segunda Guerra Mundial, que debido a la derrota del nacionalsocialismo germano, ¿no? Bueno, él también, el PNV se consideraba cristiano, como el católico, como los separatistas catalanes. El PNV en la guerra se había afiliado al Frente Popular, a pesar de su catolicismo, y había cooperado con él, disimulando la persecución religiosa. Y además se jactaba de ello, ¿no? Dice, en el exterior, gracias a nosotros, la persecución religiosa se niega, ¿no? Traicionó luego la alianza con las izquierdas cuando vio que los nacionales iban ganando la guerra, y sobre todo después del bombardeo de Guernica. Entonces intensificó sus tratos con los fascistas italianos, con vistas precisamente a traicionar a sus aliados y a una rendición por separado, ¿no? De paso entregó intacta a Franco la industria pesada de Bilbao y poco después facilitó a Franco, estamos hablando del PNV, facilitó a Franco la primera victoria de masas en Santander, ¿no?, con decenas de miles de prisioneros, etcétera, ¿no? El franquismo persiguió muy poco al PNV, no obstante el PNV dice que la represión en Vascongadas fue muchísimo más feroz contra los separatistas que en ninguna otra parte, exactamente todo lo contrario, ¿no? Hace poco salió un artículo en un periódico vasco hablando de esto. Y claro, el autor no se explicaba por qué había sido tan poco perseguido el PNV en el franquismo, ¿no?, los separatistas. Y yo escribí en mi blog una respuesta, dice, se entiende fácilmente. El PNV facilitó a los franquistas la industria pesada de Bilbao y la primera gran victoria de masas de la guerra. Creo que son méritos suficientes, ¿no? Eso es. Involuntarios, pero suficientes para no ajustarle demasiadas cuentas, ¿no? Bueno, en 1976 el PNV apenas tenía apoyo popular, pero como pasaría con el PSOE y con Convergencia en Cataluña, pues lo ampliaría pronto gracias a los cambios políticos, ¿no?, y a todo el dinero y facilidades que recibieron, ¿no? De sus líderes, el que cobraría mayor protagonismo iba a ser Javier Arzallus, que era un ex jesuita y de familia carlista, pero que entonces era muy poco conocido. En cambio, lo era más un dirigente vuelto del exilio, Juan de Ajuyaguerra, que como Tarradellas se había moderado y rechazaba connivencias con la ETA, aunque, como en el caso catalán, pues perdería influencia a favor de los más radicales, Arzallus y Carlos Garaycochea, ¿no? Estos son nombres ya medio olvidados, pero... sí, es verdad. Bueno, Garaycochea luego fundaría la extensión del PNV y eso llevaría a lo que es ahora Bildu, esa unión. Sí. Ellos iban, a lo que iban. Realmente no engañaban a nadie, fuera la UCD y luego el PP los que se querían engañar, ¿no?, sobre estos. Como eran afines ideológicamente, como democristianos, pues... Bueno, pues vamos a ver un poco en el libro ¿cómo se llama? La transición de Cristal. Sí. Vamos a ver un poco el destino de algunos concretamente de 6. De Fraga, de Torcuato Fernández Miranda, de Suárez, de González, de Carrillo y de Juan Carlos, porque ya
tenemos un poco una visión global de a dónde llegaron todos ellos, ¿no? Bueno, Fraga era en 1976, era probablemente el político más preparado y más brillante, pero su estrella se apagó un tanto una vez que el rey y Torcuato lo descartaron para dirigir la transición. Era el único que además había planteado la transición intentando estudiarla en serio, ¿no? Bueno, consiguió luego, con muchos esfuerzos, fundar Alianza Popular y después superar la crisis del partido, soportando la actuación indisciplinada de personajes poco representativos, por los que había apostado, como Areilza y Senillosa, que cada uno de ellos quería ser un poco el jefe, ¿no? Él era, Fraga, era casi la única fuerza que tiraba del carro de Alianza Popular. Coordinación Democrática. Y nunca tuvo buen ojo para elegir a sus colaboradores. Tras pagar el error de su apuesta centrista en 1900... él trató de imitar a Suárez. Al poco tiempo vio que Suárez llevaba de ganar y trató de imitarle, ¿no? Con lo cual cambió, de hecho, la propuesta de Alianza Popular, ¿no? Y en 1979 afrontó una quiebra de su partido que pudo llegar a desintegrarlo, ¿no? Siempre había estado dispuesto a la alianza con UCD, cediendo a la UCD el primer plano, decía él, si ello ayudaba a consolidar a la derecha frente al PSOE. Pero finalmente optó por marchar solo, debido a la negativa de Leopoldo Calvo Sotelo a formar una coalición. Y en 1982 ganó el premio a su constancia cuando se hundió la UCD, y el CDS de Suárez no atrajo a los electores, en tanto que afluyó a Alianza Popular la mayor parte del sufragio derechista ante su usufructuado por Suárez, ¿no? Yo creo que actualmente hay una situación que podría ser similar, ¿no?, con el PP y Vox. Y Vox, ahora mismo. Siempre que Vox no haga lo mismo que Fraga. No, se mantenga firme en sus convicciones. Que termina adoptando la misma política, claro, que... Sí, con tal de ganar votos, que yo creo que es un error. Es para hoy, para los mañana. Puede perder, además, ¿no? Así, por ejemplo, Fraga saltó de 1 millón de votos a más de 5,5 millones, superando los del PSOE de 1979. Ese fue el mayor avance proporcional registrado en aquella época. Fraga entonces tuvo razones para felicitarse, pero no fue un éxito decisivo, pues no alcanzaba los 6,3 millones de votos de UCD en 1979 y quedaba a una gran distancia de los 10 millones largos que había obtenido el PSOE en 1982. En las anteriores elecciones, la derecha, UCD más AP, había obtenido 7,3 millones y en 1982 había pasado a 7,6. Eso hay para hacerse una idea de cómo iban las cosas. Así, después de la reforma, a Fraga se le presentaba el dilema de consolidar una opción clara de derechas o de buscar los votos hacia la izquierda, y optó por buscar los votos hacia la izquierda, con lo cual cosechó el gran descalabro de 1979. No obstante, continuó en la misma postura y su relativo éxito de 1982 se debió sobre todo al hundimiento de la UCD, que dejó a la derecha sociológica sin otra alternativa. Y a ese miedo de que venían los socialistas, ¿no? Claro. En fin, digamos que Suárez había colaborado, esto es interesante, había colaborado con la izquierda para colgar a Fraga el San Benito de franquista. Ya empezaba entonces a... democracia es antifranquismo, ¿no? Sí. Es como lo de los republicanos en la guerra, ¿no? O sea, una de esas falsedades de concepto y de principio que tienen unos efectos demoledores. Devastadores, sí. Bueno, estas maniobras de bajo nivel pues contrastaban, por ejemplo, con actitudes de otros políticos exteriores como Ronald Reagan y otros, ¿no?, que eran más serios en sus principios, ¿no? Aquí enseguida se renunciaba a los principios, ¿no? En 1986 Fraga perdería incluso algunos votos, pero el PSOE perdía todavía más. Mientras que el nuevo partido de Suárez, el CDS, pareció remontar, llegó a 1.800.000 votos. En fin, estas historias son quizás un poco aburridas de decir. El caso es que llegó un momento en que
Fraga tuvo que dimitir. Se decía que tenía un techo electoral insalvable de 5 millones, lo cual se podía haber dicho del PSOE por las dos elecciones anteriores, ¿no? Y pues cedió el puesto en Alianza Popular a sucesivos políticos de muy poca enjundia. Fue eurodiputado y su partido se refundó en 1989 como Partido Popular, el PP, que desde el 90 fue encabezado por Aznar. Luego Fraga se retiró a Galicia. En 1990 ganó por mayoría absoluta. Gobernó allí hasta 2005, año en que volvió a imponerse la izquierda, aliada con los separatistas, cuando Fraga ya tenía 83 años, ¿no? Su gestión gallega fue, en balance, pues la podemos considerar positiva, al menos comparada con la de los gobiernos de izquierda, pero con bastantes puntos negros, ¿no? Era hijos de... porque había una gran servidumbre a los caciquismos locales, que también pasaba con los partidos de izquierda, incoherencias políticas que lo que hicieron fue alimentar los separatismos. Dedicó un esfuerzo poco legal a las relaciones exteriores para conseguir el voto de migrantes y expresó curiosas simpatías por Fidel Castro en unos momentos en que sobraban, ¿no? O sea, tal postura era ya muy anacrónica, ¿no? Era muy, muy oportunista, cada vez más oportunista. Y en realidad fue pavimentando la vía para que los separatistas volvieran a tener fuerza en Galicia, que al principio no tenían prácticamente ninguna. Así, podríamos decir que Fraga fue un político bastante bueno en la primera época de la transición y precisamente por eso quedó relegado y tuvo que contemplar cómo sus esfuerzos y avances en la reforma pues eran otros los que sacaban el provecho, ¿no? Era muy activo, aparentemente muy resolutivo, pero en realidad bastante flojo y bastante débil, ¿no? Todavía hoy suelen recordarle haber firmado la sentencia de muerte de Julián Grimau, héroe de la izquierda, héroe muy dudoso de la izquierda, pues se trataba de un chequista del Partido Comunista. Y él no firmó ninguna sentencia, por supuesto, ¿no? Por lo demás, la sentencia la firmaban los jueces y el gobierno daba el enterado o no, o lo conmutaba. En fin, una de las incontables leyendas. Es decir, que Fraga, en resumen, después de un papel casi estelar al principio, pues quedó como en gobernador, por así decir, de una región, y no lo hizo bien, sobre todo en el aspecto de los separatismos. O sea, favoreció todo lo que desunía a Galicia y con ello a los separatistas y a los propios socialistas. Bueno, a Torcuato Fernández Miranda le fue peor. Él fue el diseñador de la reforma que por fin se impuso, que luego desvirtuó Suárez, y murió en Londres en 1980, tenía 64 años. Un accidente, ¿no? Y Suárez, que él creía que era su hombre disponible, pues dejó bien patente su ausencia del funeral en Madrid. Hemos hablado de eso. Bueno, sobre su trayectoria última surgieron 1000 especulaciones y sus méritos fueron negados o fueron minusvalorados por Suárez y por la izquierda, que la izquierda quedó siempre muy cabreada por aquello del esquema de la ley a la ley, de la legitimidad franquista en definitiva, ¿no? Y nos quedan 10 minutos. Sí. Don Pío. Bueno, pues para que nos vayamos organizando. Fernández Miranda han replicado. Cuando el rey le concedió el ducado y sobre todo ese honor supremo que es el Toisón de Oro, que no se lo concedió a Suárez hasta muchos años después, muchos se quedaron perplejos. Su dimisión como presidente de las Cortes también dio lugar a interpretaciones tortuosas, a imputaciones mezquinas que proyectaban sobre el prójimo la miseria propia, cuando las causas de la dimisión eran tan claras como acaso incomprensibles para determinados espíritus. Dimitió porque su misión, al menos aquella misión, había concluido. Las elecciones alumbrarían la nueva legalidad nacida exclusivamente de las urnas. ¿Qué papel iba a representar él? ¿El de hombre de confianza de la corona al margen de las urnas? Sería desprecio a la soberanía del pueblo y flaco servicio a la corona.
A los indocumentados que se preguntan hoy por qué el rey le concedió los máximos honores, solo cabe ofrecerles para que escojan dos contestaciones. Primera, el rey se equivocó. Y segunda, Torcuato Fernández de Miranda prestó servicios extraordinarios a España y a la corona, y por ello esta institución honró con equidad y justicia y generosa sabiduría a quien la había servido de forma impagable. El Toisón de Oro es una prueba abrumadora de su función histórica y del generoso reconocimiento a su labor por un gran rey, don Juan Carlos I. Un gran rey, no sé. Eso fue de más dudas. Esto lo dice en sus hijos. Sí. Dice, cuando al fin falleció, no fue, según opinión de algunos, a causa de una enfermedad del corazón, como les acontece a innumerables mortales. No, al parecer Torcuato Fernández de Miranda le mató la tristeza, la melancolía, los remordimientos y la nostalgia del pasado. Pues, esto lo dicen los hijos, pues... yo tuve con uno de los hijos un enfrentamiento en redes sociales. ¿Ah, sí? Sí. No, él estaba muy desengañado de Suárez. Sí. Y no claro, hay más que ver cómo se portó Suárez. Y los hijos defendiendo a Suárez en Twitter y tal, y algo que me dejó perplejo, ¿no? Sí. Dice, un ejemplo paradigmático del desprecio al personaje es, estoy citando, y se podrían citar muchos, el trabajo del profesor Morodo, La ley para la reforma política, ruptura desde el franquismo, donde no aparece ni una sola vez el nombre de Torcuato Fernández de Miranda. Estudios, entre comillas, como el de Morodo han proliferado. O sea, la falsificación de la transición es tremenda, ¿no? Porque, de todas formas, claro, hay que hacer hincapié que Torcuato Fernández de Miranda no estaba de acuerdo con el cariz que estaba tomando la transición y el modelo territorial. Por supuesto, ¿no? O sea... la conciencia de la brillantez de su servicio encajan mal con el supuesto de que Fernández Miranda, cumplida satisfactoriamente una misión, pues se retiró contento y sin otras aspiraciones. Claro, por supuesto que no. Difícilmente dejaría de considerar su hazaña un mérito para seguir en los primeros rangos de la política activa, y en realidad se vio relegado por Suárez, que ni siquiera se ocupó, por un equívoco, viene a decir Suárez, ni siquiera se ocupó de la precaria situación económica en que terminó quedando su exprotector. Torcuato no podía ignorar el hecho de que su reforma estaba siendo deformada, y su dimisión como presidente de las Cortes, semanas antes de las elecciones del 77, pareció un desplante por cuanto podía haber seguido hasta traspasar su cargo oficialmente. Se le atribuyó una intención de postularse como futuro presidente, pensando que UCD y AP empatarían más o menos en votos y que entre Suárez y Fraga podía salir él como figura intermedia. Tuviera o no esa intención, la victoria de Suárez en 1979 la volvió imposible. Su desacuerdo y hastío hacia su antiguo favorito, hacia Suárez, creció hasta abandonar la UCD a causa del rumbo impuesto a la Constitución. Debió de sentirse tentado por Alianza Popular, siendo imposible el trato porque pretendía el primer puesto, según Fraga, ¿no? Fernández de la Mora, uno de aquellos a quienes aluden los hijos de Fernández de Miranda como especuladores sin fundamento, le llama especuladores sin fundamento, reseña: Torcuato se arrepintió de haber abierto la caja de Pandora. Le encontré extremadamente crítico, eso lo dice Fernández de la Mora, le encontré extremadamente crítico ante el curso de los acontecimientos y con el ánimo muy deprimido. Como consideró que no podía volver a su cátedra, solicitó un cargo digno que no le fue concedido. El ducado y el toisón no le habían compensado de la profunda decepción política. Le preocupaban especialmente la crisis de la unidad nacional, la reapertura de la confrontación de la guerra civil y, en general, el deterioro moral de la sociedad española. Su opinión sobre el gobierno era impetuosamente adversa. Era poco sensible a las dimensiones económicas. Le pregunté, ¿y por qué no habla con Adolfo? Casi sin dejarme terminar, identificó a su antiguo delfín con una especie zoológica de charcutería. Entonces, dice él, ¿por qué no visitas al rey para reparar los daños y replantear el proceso? Dice, porque no me recibe. Dice, me asombras, ¿es que has tenido algún enfrentamiento? No exactamente, es que ya no tengo nada que ofrecerle. Y me anunció que iba a escribir sus memorias. Estamos hablando de citando a Fernández de la Mora. Lo que dice de Torcuato Fernández. Eso es, lo que dice de Torcuato. Me anunció que iba a escribir sus memorias. Poco después leyó a unos amigos íntimos los primeros capítulos de unos recuerdos, quizá inconclusos, que permanecen inéditos.
siguen permaneciendo Sí, inéditos. Sería muy interesante si es que los terminó. Claro. Pero los hijos dan una visión muy idealizada. Sí, claro. Y yo entiendo que muy alejada de la realidad. Sí. El gran rey Juan Carlos. Sí. Juan Carlos se encontró con una situación espléndida y que es lo que ha pasado y la han ido deteriorando. Y hablando sobre el tema de su padre, de Torcuato, yo creo que el rey deja tirado en términos coloquiales a Torcuato Fernández Miranda. Sí, en el primer momento, claro, es que se lo debía todo. Pero después ya no tenía nada que ofrecerle, así que con ocasión de su fallecimiento Fraga escribió: es una pena que no se publiquen sus escritos. Creo que se equivocó, primero obstaculizando las reformas políticas en el régimen anterior, después ayudando a torpedear el primer gobierno de la monarquía, más tarde favoreciendo el acceso de Suárez, que muy pronto se negó, además, a hacerle caso. Es cierto que luego intentó rectificar, pero no pudo. Una cosa, en cambio, es indudable: su invariable lealtad al rey. No, hombre, es un juicio en gran parte falso. Sí. Fraga aspiraba a ser el gran... Muy subjetivo. Y la habría diseñado. Podría haber funcionado la reforma de Fraga, que era más débil que la de Torcuato. Podría... Pero el hecho es que Fraga demostró tener demasiado oportunismo. Y porque en realidad lo que él hizo fue, él quería tener, más o menos seguir la política de Torcuato, ¿no? en el partido, pero se encontró con que quien se llevaba el gato al agua era Suárez. Entonces trató de imitar a Suárez. Hubo un hecho muy curioso, ya hablaremos en otro momento, como Suárez llevaba una política de hacerse el bueno para los socialistas y los separatistas y todos esos, ¿no? Congraciarse con ellos, y esto le estaba dando malos resultados. Y en las elecciones del 79 lo que hizo fue en el último momento adoptar la postura de Alianza Popular, la postura de Fraga, atacarle a fondo al partido, y ganó. Y en cambio Fraga estaba adoptando la postura de Suárez. Sí. Estas cosas son tremendas, ¿no? Nos queda un minutito y medio. Bueno, pues en fin, con esto terminamos porque luego la próxima semana vamos a ir con Suárez, con Juan Carlos y algún otro. Sí, pues yo creo que es unos episodios muy interesantes para poner en contexto los protagonistas de la época. El elemento, por eso digo, en el libro que acabo de publicar del Frente Popular, es muy importante trazar por lo menos las líneas generales de las personalidades protagonistas, porque si no se entiende. No se entiende lo que estamos haciendo. Pues, don Pío, muchísimas gracias, como todas las semanas aquí en Realidad, en Una Hora con la Historia. Pues hasta la próxima y gracias a todos. Y recordar a todos nuestros oyentes que en la medida de sus posibilidades intenten ayudar en este programa con esta campaña que estamos haciendo de 300 poles. Que no tenemos subvenciones como los chiringuitos estos autonómicos o otro tipo. Lo de la mujer y tal. De ideología de género. Volvemos la próxima semana.